Vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy, que es Jehová Sabaoth. Nos dice allí, Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos. Si nos damos cuenta aquí, siempre el nombre de Dios va acompañado a una característica, a una cualidad. En este caso es el Señor de los ejércitos. O también lo vamos a encontrar como el Señor que tiene el control sobre los cielos y la tierra. Y para esto, hermanos, vamos a leer aquí en 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 17. Allí está. Si tienen sus Biblias, o si no, búsquenlo allí en el PDF. Voy a leer el versículo 9 y los demás, el que desee leer, lee el siguiente versículo. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás en ello? Digiere tu bien. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer mía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy. A través de esta historia, la historia de Ana, que es la esposa del Cana, y que más ratito vamos a ir viendo más detalles sobre esta historia. Vamos a ir aprendiendo y conociendo más. Dice, según Isaías 44, versículo 6, ¿quién es el Señor de los ejércitos? Si alguien lo puede buscar y lo puede leer, por favor. Isaías 44, 6. Así dije, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Las escrituras son muy claras
en cuanto a Dios. El mismo versículo nos habla de que no hay otro Dios más que Jehová, quien es nuestro Dios. Nos dice allí y se presenta como Jehová de los ejércitos. Pongamos allí, Dios se manifestó como el único Dios. Ujú. Y ahora veamos aquí qué significa este nombre. Vayamos al libro de Malaquías. Malaquías está terminando el Antiguo Testamento antes de comenzar Mateo. Allí lo van a poder encontrar. Malaquías capítulo 1, versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora si leemos esto, inmediatamente nos sorprendemos. Siempre cuando leamos un versículo bíblico, tenemos que leer todo el capítulo completo para tener un contexto. Lo que estaba pasando aquí era que los sacerdotes estaban ofreciendo a Dios un sacrificio, por ejemplo, un animal cojo, un animal ciego o un animal viejo, y esto no le agradó a Dios. Es como darle a Dios lo que le sobra. Si me sobra, toma Dios. Los sacerdotes ofrecieron estos sacrificios a Dios y Dios no le agradó. Y es por eso que hemos leído este versículo 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño. Ellos tenían lo mejor de los rebaños, pero no quisieron ofrecerlo a Dios. Dice, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, el significado de este nombre es que muestra a Dios como Jehová es el rey de reyes. Es el rey y Dios único que está por encima de todo poder, de toda autoridad sobre la tierra y aún sobre el cielo. Ahora, volviendo a la historia de Ana, vamos a nuestro punto 3, nos dice, en 1 Samuel 1 nos cuenta que Ana invocó el nombre de Jehová Sabaoth. ¿Cuál era la aflicción de Ana? Volvamos entonces a 1 Samuel, pero esta vez vamos a leer los versículos del 2 al 7, para que esto nos pueda dar un poco más de contexto y poder entender toda la historia. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 2 al 7. Se los voy a leer. Ustedes también léanlo en sus Biblias.
Nos dice así. Mejor desde el 1, para poder entenderlo. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Dice, Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de uno era Ana, el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba su parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué estaba pasando aquí? Y cuando yo leí este texto, sé que nos va a venir esa pregunta, esa interrogante que nos dice en el versículo 2. Elcana dice que tenía 2 mujeres. No voy a entrar mucho en este tema, pero sí les voy a, si han tenido tal vez esta duda de por qué estaba pasando, por qué esto está escrito en la Biblia. Y lo que pasaba, lo que probablemente pasaba, es que Elcana tuviera su primera esposa, que es Ana. Y Elcana amaba mucho a Ana. Pero lo que pasó es que, como bien nos lo dice el texto, Ana era estéril. No podía tener hijos. Y ahora, en aquellos tiempos, para darles un poco más de contexto, una mujer en aquellos tiempos no se podía sostener por sí misma. En aquellos tiempos la mujer era sostenida por su esposo. Su esposo era el que proveía para el hogar y la mujer se dedicaba a las cosas del hogar. Pero durante muchos años Ana no pudo concebir. Ana, año tras año, estaba triste. Y lo que probablemente pasó es que cada varón del pueblo de Israel tenía que procrear, tenía que tener su descendencia. Y entonces, lo que probablemente pasó es que Elcana haya tenido una segunda esposa con ese fin.
y su segunda esposa, con ella sí tuvo hijos. Pero Elcana siempre amaba a Ana. Y ahora, esto te vas a encontrar no solamente en esta historia, esto lo puedes encontrar incluso en Abraham, en David, e incluso en la vida de Salomón, que llegó a tener aproximadamente 700 esposas y 300 concubinas. Esto no quiere decir de que Dios esté aprobando esto. La situación en aquellos tiempos era muy diferente al día de hoy. Y esto se podría calificar como otras personas que lo leen sin este contexto pueden pensar de que Dios, Dios aprueba esto. Y no es así. Dios permite, sí, permitió esto, pero por razones específicas, eh, que se iban a emplear en la historia. Y cuando tú lees la Biblia también, la Biblia te describe exactamente lo que pasa. Por ejemplo, eh, cuando te dice, él robó, él hizo esto, él hizo lo otro, la Biblia lo describe todo, absolutamente todo. Y ahí, bueno, esa es una respuesta que podemos dar a esa pregunta, porque yo sé que no va a ser el único texto que vas a encontrar de esta manera, pero que te va a ayudar también a poder eh, ver que en aquellos tiempos era una vida totalmente diferente al día de hoy. Eso también lo puedes encontrar en el libro de Ruth. Si lees el libro de Ruth, te vas a dar cuenta que también, en este caso, las mujeres no podían sustentarse a sí mismas. Y así que se conseguían esposos para que los sostuvieran. Y así. Bien, entonces nos dice que esta aflicción que Ana sentía era por causa de que ella era estéril. Pongamos allí, estéril. Ve, ¿por qué acudió a Dios, nuestra torre fuerte, utilizando el nombre de Sabaoth? ¿Por qué creen? ¿Y por qué lo llamó de esta manera? Nos dice, nos dice en el versículo 6 que hemos leído, y su rival, que era Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, aquí vemos que ella clama a Dios con este nombre, Jehová de los ejércitos, ayúdame. ¿Por qué? Porque Penina, la otra esposa del Cana, ella la irritaba, se burlaba de Ana, la menospreciaban, le decían en aquellos tiempos, te miraban como si
tú hubieras sido castigado por Dios y te menospreciaban. Y año tras año, como Ana no podía tener hijos, Penina siempre se burlaba, se irritaba contra ella. Entonces ella acude a Dios y derrama su corazón a Dios. Ponemos allí, ella derramó su corazón a Dios en oración para ayudarle eh, en, en esta lucha que ella tenía. Nos dice, según 1 Samuel, en los versículos del 11 al 16, ¿qué hizo Ana? Y el versículo 11 es clave. Nos dice, e hizo Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En primer lugar, ella hizo voto. ¿Y qué es un voto? Es una promesa que le hizo a Dios. Ella, en oración, le dijo, Dios, te prometo que si me das la oportunidad de tener un hijo varón, entonces yo lo voy a dedicar para ti. Y ahora, cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, no sé si alguno ha hecho este tipo de oración. Y si lo has hecho y no has cumplido con tu promesa, así que mejor arrepiéntete y haz lo que has prometido. Busquen, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando pedí en oración a Dios para obtener mi brevete, mi licencia de conducir, un día antes oré y le dije a Dios, Dios, te prometo esto si me das la oportunidad de poder aprobar mi examen. Y lo grandioso es que Dios en su gracia me concibió dar esa oportunidad y pude aprobar mi examen y obtener mi brevete. Nos dice en Deuteronomio 23, versículo 21, dice así, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hagamos promesas a Dios. Muchas veces, tal vez en momentos de desesperación, acudimos a Dios y le prometemos muchas cosas y que al final no hacemos. Cuando nos acerquemos a Dios, así como debemos acercarnos así, con esa actitud que lo hizo Ana.
dice, se derramó delante de Dios. Entre lágrimas fue y le contó su aflicción. Así que hay que tener mucho cuidado cuando le hagamos promesas a Dios. Él toma en serio, Él toma en serio lo que le decimos. Continuemos, nos dice, de acuerdo con 1 Samuel 1 del 19 al 20, ¿cuál fue la respuesta de ella? Leamos 19 al 20, nos dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto pedí a Jehová. Ana estaba tan agradecida a Dios que le puso en nombre Samuel a su hijo. ¿Cuál es el significado del nombre Samuel? Dice, su significado es Dios me ha escuchado. Hasta en el mismo nombre de Samuel está esa actitud, ese agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. 4. ¿Qué te enseña este relato para tu propia vida en relación al nombre de Sabaoth? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Yo me recuerdo que antes de conocer al Señor, uno reacciona. Si nos ofendían, nosotros reaccionamos de la misma manera. Pero cuando conocí al Señor y en donde estudiaba, tal vez hablaban cosas de mí, lo que tú debes hacer es no guardar eso en tu corazón. No permitir que las palabras, que las cosas que puedan venir sobre ti lleguen a tu corazón. Lo que debes hacer inmediatamente es ir al Señor y decirle, Señor, estoy siendo atacado por esto. Estoy siendo está pasando estas cosas, estas luchas, estas batallas. Yo quiero, Señor, entregártelo en tus manos. Y es allí donde Dios está delante. Y Él pelea las batallas, las situaciones que tengamos por nosotros. Dios me ha ayudado muchas veces. Muchas veces. En lugar de perder el control o Dios me ha ayudado a poder enfrentar esas batallas que son difíciles, que nos pueden herir, que nos pueden lastimar.
Dios nos ayuda. Tal vez hay por ejemplo, antes yo tenía muchos vicios a los juegos. Tenía muchos vicios al entretenimiento. Y estaba tan aferrado a esas cosas que no podía soltarlas. Dios, hermanos, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, Él va a actuar. Él nos va a guiar. Él nos va a ayudar. Él va a estar enfrente guiándonos. Podemos poner allí que Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. Como dice aquel versículo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién va a poder hacer frente a Dios? A Dios, no a nosotros. De esa manera debemos vivir confiados en Él. 5. Dice, David también invocó el nombre de Jehová Sabaoth. Según 1 Samuel, capítulo 17, ¿qué estaba sucediendo? Los filisteos querían invadir al pueblo de Israel. Y aquí vemos la historia de entre David y Goliat, Israel. Ujú. Vamos a la B. ¿Qué le dijo David a Goliat en los versículos 45 y 46? 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 y 46. Dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y no te cortaré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ujú. Entonces, en primer lugar, pongamos allí, David va en nombre de Dios y le dice que los filisteos serán vencidos. Imagínense luchar contra alguien tan grande. En aquellos tiempos, cuando para elegir a un rey, este rey debería saber pelear, sobre todo con espada. Y aquel rey aquella persona que obtenía victoria, esta se conocía dentro del pueblo y los coronaban como rey. En este caso, Goliat, un hombre
con una gran altura, con un gran físico, con todos los atributos de un rey. Este va a enfrentar a un pueblo agricultor, a un pueblo que no sabía pelear. Ellos querían invadir al pueblo de Israel. Querían quitarles todas sus cosas. Pero Dios había escogido a David. Que David va con valentía y firmeza en el nombre de Dios. Va a enfrentar a Goliat. Que tal vez ya lo hemos visto. Tal vez antes ya la hayamos leído. Pero es importante volver a recordarlo. De acuerdo a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43, ¿cómo salva Jehová a Sabot? Dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Así que cuando pases estas batallas, esas luchas que son difíciles tal vez de afrontar, anda delante de Dios, busca a Jehová de los ejércitos y clama a Él, pide que te dé valentía, fortaleza, que te ayude a saber cómo actuar en ese momento. Y yo sé por experiencia de que Él los va a ayudar. Él los va a ayudar. Entonces, ¿de qué manera los salva? Nos dice allí, en primer lugar, la batalla es de Dios. Y David lo dice así, porque él reconoce que él y su pueblo no es un pueblo guerrero, no es un pueblo fuerte, pero ellos conocían el poder de Dios. Así es. ¿Qué lecciones hay en esta historia para tu vida? Nuevamente, es que Dios nos ayuda. Dios está delante para guiarnos. Ujú. 6. ¿Qué aprendes de las siguientes citas acerca de Jehová Sabot? Y acá sí quiero que me ayuden. Vamos a buscar, son 5 versículos que vamos a buscar para poder rellenar. Por favor, alguien que busque Salmo 24, versículos 9 y 10, y que lo pueda leer, por favor. Que ponga una manito arriba para saber quién lo va a leer. Salmo 24, versículos del 9 al 10. Amén. Dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria.
Ujú. Así es. Entre otras palabras, nos dice ahí, es como si estuviésemos en un castillo y el salmista dice, abran las puertas, que va a entrar el rey. No sé si han visto en las películas que cuando ingresa el rey todos se arrodillan ante él. Es más, he visto películas chinas, eh, persas, y en casi todas hacen lo mismo. En este caso es para la entrada de nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Quién es el Rey? Él es el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Ujú. El Rey de Gloria. Así es. Y aquí viene 1 Corintios 2:8. Alguien que lo lea, por favor. Porque también viene un versículo enlazado. Y esto es lo que dice Pablo. Alguien que lea, por favor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ujú. Es, por un momento, 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Como bien ya lo habíamos leído, ¿a quién se está refiriendo Pablo en este versículo? ¿Quién es el Rey de gloria que crucificaron? Pongamos allí Jesús o Jesucristo es el Rey de gloria. Ahora Isaías capítulo 6. Este versículo es un poquito extenso, pero quiero que lean solamente Isaías capítulo 6, el versículo 3 sobre todo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Nos dice así, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Como bien les decía, Jehová nuestro Dios es Rey en los cielos y en la tierra. Él está por encima de toda autoridad, de toda potestad sobre la tierra. Allí pon Jehová es el Rey sobre el cielo y la tierra. La tierra. Y ahora, en el libro de Jeremías, que está un poquito después de Isaías, nos va a dar como un breve resumen, de todo lo que habíamos, de todo este tema. Jeremías capítulo 20, versículos del 11 al 13. Nos dice así, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. No tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos,
que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Entonces aquí vemos que está pasando por una batalla. Y el que hizo, clamó a Dios. Y algo muy importante que resaltar es que ciertamente muchas veces Dios permite que enfrentemos estas batallas para probarnos, para probar nuestra fe. Y esta fe vaya creciendo y arraigándose más en el Señor. Dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, a ti y a mí. Así que no te asombres de que te puedan pasar situaciones difíciles, batallas difíciles de luchar, tan gigantes que podamos tener mucho miedo. Pero hagamos lo que hizo él, clamó a Dios, encomendó en las manos de Dios esta batalla y Dios le dio la victoria. Pongamos allí que debemos dejar en las manos de Dios y Él nos dará la victoria. Como último, Salmo 46, versículo 7. Salmo 46, versículo 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad. No, perdón. Estoy leyendo el 47. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pongamos allí, nuestro refugio es Dios. A Él debemos ir. ¿Y qué es un refugio? Un refugio es un lugar donde puedes estar a salvo de que te pueda ocurrir alguna situación. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos habían personajes que se escondieron en cuevas para no ser encontrados. Esos refugios, esos lugares servían para que él pueda estar a salvo su vida. De igual manera nosotros debemos buscar nuestro refugio y nuestro refugio es Dios. Y para terminar estos dos últimos puntos de esta lección, si tuvieras que elegir la cualidad más importante de Jehová Sabaoth, ¿cuál dirías que es? ¿Qué cualidad? Yo pondría en mi caso la protección de Dios. La protección. Ujú. Y por último, dice, según Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, ¿cuál es el requisito previo para que acudas a Jehová Sabaoth? Nos dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si buscamos a Dios, acerquémonos con fe en que vamos vamos a obtener la victoria, de que Dios está ayudándonos, con fe de que podremos vencer nuestras batallas. Nos pide aquí que tengamos fe. Fe. ¿Y qué es la fe? En el mismo capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es convicción, es certeza de que cuando alguien te diga algo, tú como roca, como piedra vas a estar plantado, tu confianza en Dios. ¿Y por qué? Porque sin fe no agradaríamos a Dios. Listo. Tú no sabes